Nunca se había especulado más acerca de una mujer en el mundo islámico cuya figura se enmarcara en contradicciones, amores y odios. Esta mujer es conocida como Hürrem, la primera emperatriz del Imperio Otomano bajo el reinado de Suleimán el Magnífico. ¿Cómo fue posible que una mujer extranjera de orígenes humildes cambiara todas las reglas conocidas y el papel de la mujer en este mundo? Mucho se ha dicho de esta sultana, pero es hora de hablar de los mitos y verdades de esta mujer. En este video revelaremos datos históricos muy poco conocidos de Hürrem, la sultana de sultanas. Quédate para descubrirlo al mejor estilo de Toby Curioso. Orígenes y un viaje inesperado. Nacida alrededor de 1505, se cree que el nombre real de Hürrem era Anastasia Lisovska o Alexandra. También fue conocida como Roxelana. Su origen se sitúa en la parte occidental de la actual Ucrania. Las fuentes de principios del siglo XVII, como la de Samuel Twardowski, miembro de la embajada polaca en la corte otomana, confirman su origen rutenio, señalando que era hija de un sacerdote ortodoxo de Rohatín, un pequeño pueblo en Podolia cerca de Leópolis. Su vida dio un giro devastador entre 1515 y 1520, cuando siendo apenas una adolescente fue secuestrada por los tártaros de Crimea durante una de sus incursiones de esclavos en Ucrania. Probablemente siguió la ruta de miles de sus compatriotas, forzada a marchar en largas caravanas de cautivos hacia Cafa, actual Feodosia, en la costa de Crimea, uno de los mayores mercados de esclavos de la región del Mar Negro. Desde allí, los cautivos eran enviados a otros mercados del Mediterráneo. Finalmente, apareció en el Aberret Pasari, el bazar de mujeres en Estambul. Llegada al harén y su ascenso. Según la leyenda, fue comprada para el harén imperial por Ibrahim Pasha, un amigo cercano del joven príncipe heredero Suleimán. Ibrahim la habría presentado a Suleimán probablemente antes de que éste ascendiera al trono en 1520. Su temperamento juguetón y su gran habilidad para el canto rápidamente le valieron el nombre de Hürrem, que significa la alegre o la que ríe. Fue esa chispa, esa alegría inusual, lo que probablemente atrajo la atención de Suleimán. A pesar de que algunos informes venecianos sugieren que no era particularmente hermosa, sí la describen como agraciada, elegante y modesta. Sin embargo, su encanto irresistible y su carácter jovial, o quizás su piel clara y cabello rubio, que eran rasgos que la destacaban entre otras concubinas, capturaron el ojo del sultán. Rápidamente se convirtió en la concubina favorita de Suleimán, desplazando a Maidebran, una hermosa concubina circasiana, madre de un hijo varón de Suleimán, Mustafa. Rompiendo el protocolo, hijos y matrimonio. En 1521, tras el ascenso de Suleimán al trono, Hürrem dio a luz a su primer hijo, Mehmed. A partir de este momento, su trayectoria tomó un rumbo inusual. El sistema del harén otomano se basaba en el principio de una concubina madre, un hijo. Este principio estaba diseñado para limitar la influencia de las madres en los sultanes y en los asuntos dinásticos. Sin embargo, Hürrem concibió y dio a luz a una hija, Mirimá, en 1522 y 4 hijos más, Abdullah 1522, Selim 1524, Bayaceto 1525 y Cihangir 1531. Romper este protocolo imperial no pasó desapercibido en Estambul. El vínculo con Suleimán se fortaleció enormemente, se convirtió en su confidente íntima. Durante las ausencias del sultán en campañas militares, Hürrem le informaba de los acontecimientos diarios en la familia, la corte y la capital, a través de una correspondencia que evidencia su devoción mutua. Las cartas de Suleimán a Hürrem estaban cargadas de pasión y de amor. En un evento extraordinario y sin precedentes en la historia de los sultanes otomanos, Suleimán contrajo matrimonio legal con Hürrem en 1533 o 1534, posiblemente después de la muerte de su madre. Este acto la manumitió como esclava y conmocionó tanto a la opinión pública otomana como a los observadores occidentales. La boda fue una magnífica ceremonia formal. Busbek, el embajador del Sacro Imperio Romano-Germánico, señaló que al casarse con Hürrem, Suleimán violó una costumbre de los sultanes que databa de los tiempos de Bayaceto I.
Hurrem, que había entrado al imperio como cautiva, el rango más bajo, ahora había alcanzado una posición privilegiada y estaba decidida a solidificarla. El acto de casarse con Hurrem fue crucial, ya que la ley islámica permitía el matrimonio con una mujer libre, pero no con una esclava. Al convertirse en una mujer libre y luego en su esposa legal, Hurrem ascendió a un estatus social y legal que ninguna concubina favorita había alcanzado anteriormente. Aquí empezó a utilizarse el término de Haseki. Con el matrimonio, Hurrem obtuvo una dote legal anual y una posición de gran riqueza e influencia dentro del harén. Tras la muerte de la madre de Suleimán, Hurrem llenó el vacío dejado por la valide sultán. Su poder se manifestó también en el hecho de que al casarse con ella, el sultán se volvió prácticamente monógamo, algo insólito para los sultanes. Se decía que persuadió al sultán para que casara a las concubinas jóvenes y bellas con oficiales de la corte, asegurando su propia exclusividad con Suleimán. Poder e influencia en la corte y la política. En 1536, Hurrem trasladó el harén del Palacio Viejo al nuevo Palacio Topkapi. Esta proximidad al soberano le permitió ejercer una enorme influencia sobre él y en los asuntos otomanos. Influyó en la elección de visires y grandes visires y participó activamente en la correspondencia diplomática del sultán. Esta comunicación constante le permitía mantenerse informada y ofrecer sus perspectivas al sultán. Las cartas de Suleimán a Hurrem demuestran la profunda conexión entre ellos, lo que le daba un canal directo para influir en su pensamiento. Se sabe que intercambió cartas con monarcas extranjeros, como el rey Segismundo II Augusto de Polonia, un monarca de su región y de origen. Estas cartas, a menudo escritas en un tono formal pero personal, trataban temas que iban desde la diplomacia hasta el comercio y el bienestar de sus compatriotas. Su estatus real e imagen pública se consolidaron a través de numerosos proyectos de construcción benéfica. A diferencia de otras mujeres de la familia imperial que patrocinaban edificios en las afueras, Hurrem tuvo el privilegio de construir en el corazón de Estambul. Sus fundaciones incluían mezquitas, universidades, comedores públicos, escuelas, hospitales y fuentes en áreas prestigiosas de la capital y otras ciudades del imperio como Adrianópolis, Ankara, Edirne, Jerusalén, La Meca y Medina. Controversias y rumores de brujería. El público turco estaba muy preocupado por estos cambios sin precedentes en la tradición del harén imperial y por la persistente devoción del monarca a una sola mujer. Los rumores sobre su poder e influencia, especialmente su papel en la caída del gran visir Ibrahim Pasha, amigo cercano de Suleimán, ejecutado en 1536, circulaban por la capital. Aunque la participación directa de Hurrem en la muerte de Ibrahim es objeto de conjeturas y muchas fuentes tempranas no la mencionan, se cree que pudo haber explotado los rumores contra Ibrahim e influido en la decisión de Suleimán. Ibrahim y Hurrem eran los únicos que tenían un lugar único en la vida de Suleimán, sin ser parientes de sangre, y competían por su afecto. La envidia de Hurrem hacia Ibrahim, aunque pudo ser ilusoria, fue fácilmente imaginada por los cronistas europeos, quienes firmemente conectaron la muerte de Ibrahim con las maquinaciones de Roxelana a partir de la década de 1550. La creencia popular turca atribuía su asombroso poder sobre Suleimán a la brujería. La llamaban Siadi, que significa bruja. Busbek también mencionó el rumor de que Roxelana practicaba la hechicería para seducir a Suleimán. La tragedia de Mustafa y sus consecuencias. 10 años después de la muerte de su hijo Mehmed, en 1543, ocurrió uno de los eventos más dramáticos y polémicos, la ejecución del príncipe Mustafa, el hijo mayor de Suleimán con Mahidevran. Mustafa era el favorito de la corte y el ejército como heredero aparente. Aunque las cuentas varían, la culpa de su caída recayó en Hurrem y Rustem Pasha. Se creía que Hurrem orquestó la trama para asegurar el trono para uno de sus hijos. Los rumores populares decían que a través de su hechicería y encantos femeninos, Hurrem sembró dudas y sospechas sobre Mustafa en la mente del sultán. Rustem, el gran visir, supuestamente produjo una carta falsa que implicaba a Mustafa con el Shah de Persia, enemigo de Suleimán. Hurrem también habría intentado sin éxito envenenar a Mustafa. Te recuerdo que tengo varios videos donde abordo este tema ampliamente.
Finalmente, el 6 de octubre de 1553, Suleimán ordenó la estrangulación de Mustafa en su tienda militar. Las cuentas europeas relatan detalles espeluznantes, como que Suleimán observó la ejecución detrás de un velo. Poco después, el hijo jorobado de Jurrem, Jihangir, supuestamente murió de pena o se suicidó por la muerte de su querido medio hermano. Más tarde, Jurrem habría organizado el asesinato del joven hijo de Mustafa. Estos eventos causaron gran conmoción en el imperio. Muchos lamentos poéticos aparecieron tras la muerte del príncipe Mustafa. Sin embargo, gran parte de estas narrativas se basaron en chismes y especulaciones, y es posible que el papel de Jurrem y Rustem haya sido exagerado. Las preocupaciones de Jurrem no eran infundadas. Si Mustafa hubiera ascendido al trono, lo más probable es que todos los hijos de Jurrem hubieran sido ejecutados según la costumbre otomana del fratricidio para evitar disputas dinásticas. Exonerar completamente a Mustafa y presentar a Suleimán como un títere de Jurrem tampoco es justo. Hubo tensiones entre el sultán y Mustafa antes de 1553, provocadas o no por la facción de Jurrem. A pesar del apoyo militar de Mustafa, no hay evidencia de que Suleimán lo considerara el heredero favorito después de 1541. Las acciones de Mustafa podrían haber parecido una amenaza de guerra civil al sultán. Los historiadores turcos sugieren que las acciones de Suleimán reflejaron su creencia de que el orden y la ley del imperio eran más importantes que los lazos familiares. La vida después de Mustafa y la muerte de Jurrem. La tensión dinástica continuó después de la muerte de Mustafa, con una lucha por el poder entre los hijos de Jurrem, Selim y Bayaceto. Mientras Jurrem vivió, hasta la primavera de 1558 pudo moderar su animosidad, pero tras su muerte, la rivalidad escaló en una guerra civil en 1559. Bayaceto fue derrotado, huyó a Persia y fue ejecutado junto a sus hijos en 1561 por orden de Suleimán. Jurrem murió el 18 de abril de 1558 a los 53 años de una enfermedad desconocida. La salud de Jurrem comenzó a deteriorarse gradualmente durante la década de 1550. Para el otoño de 1557, su estado empeoró considerablemente, lo que la llevó a establecerse de nuevo en el Palacio Viejo para recibir atención médica de los mejores facultativos de la época. En un gesto de devoción, Suleimán procuraba pasar el mayor tiempo posible a su lado. Al llegar a la primavera de 1558, la gravedad de la enfermedad de Jurrem era tal que el sultán decidió delegar todas sus responsabilidades en su gran visir y yerno, Rustem Pasha, para dedicarse por completo a acompañar a su esposa en sus últimos momentos. Hasta el día de hoy, la enfermedad específica que causó el fallecimiento de Jurrem sigue siendo un misterio. Se barajan posibles explicaciones, como algún tipo de tumor maligno, algún tipo de cáncer o incluso malaria. Suleimán vivió 8 años más, marcados por el sufrimiento físico y emocional por la muerte de Jurrem y la lucha entre sus hijos. Jurrem fue sepultada en un mausoleo con cúpula, conocido como turbe, que destaca por su exquisita decoración con azulejos de Iznik, los cuales representan los jardines del paraíso, quizás evocando su naturaleza alegre. Su mausoleo se encuentra junto al de Suleimán, una estructura abovedada separada y de aspecto más sobrio, ambos situados en el patio de la mezquita de Suleimaniyye. A pesar de que su hijo Selim II sería el futuro sultán, Jurrem no llegó a ostentar el título de valide sultán, es decir, la sultana madre, ya que murió antes de Suleimán. Sin embargo, tras el fallecimiento de la sultana Ayse Hafsa, la madre del sultán Suleimán, Jurrem se consolidó como la mujer más poderosa e influyente de su época, ejerciendo su influencia sin necesidad de dicho título. Finalmente, fue Selim, el hijo de Jurrem, quien heredó el trono. Sin embargo, resultó ser un gobernante débil e ineficaz. Muchos historiadores asocian el comienzo del declive del Imperio Otomano con su reinado. Un legado complejo, mitos y verdades. El legado de Jurrem Sultán es sin duda complejo y objeto de debate. Disfrutó de la devoción de su esposo, el sultán, en un harén abarrotado y le dio varios hijos. Sin embargo, su familia se desintegró tras su muerte, con la mayoría de sus hijos fallecidos para 1562. En su carrera en el harén, Jurrem
alcanzó un poder infinitamente mayor que cualquier Haseki en los 300 años anteriores. Un veneciano señaló en 1553 que nunca hubo en la casa otomana mujer que tuviera mayor autoridad, a diferencia de otras concubinas que no superaron las rivalidades del harén. Hürrem empleó su ambición política y compartió activamente el poder con su esposo soberano. Su victoria personal sobre el sistema de esclavitud otomano tuvo resultados políticamente cuestionables. Cambió el equilibrio de poder dentro del harén otomano, introduciendo el sultanato de mujeres en los siglos posteriores. Fue culpada por crear un sistema de gobierno basado en favoritos y cortesanos que debilitaría el imperio. Historiadores otomanos la retrataron como una intrigante despiadada y nunca la perdonaron por la muerte de Mustafa, mientras que Suleimán fue visto como una víctima de sus encantos. Esta imagen negativa se transmitió a Europa a través de diplomáticos y viajeros. Sin embargo, las acusaciones contra ella también se derivan de su estatus ambiguo. En la tradición del harén, los roles de favorita sexual y madre de príncipe estaban separados, pero en Hürrem estas funciones se fusionaron, dejándola atrapada en la lealtad de su esposo y a sus hijos. La opinión pública no sabía si era leal al sultán o a los príncipes. Las representaciones europeas de Hürrem han evolucionado con el tiempo. Inicialmente fue demonizada como una hechicera manipuladora responsable de intrigas políticas y el declinante orden otomano. Pintores y escritores crearon retratos imaginarios, a menudo asociando su belleza con una esencia venenosa. Con el tiempo, su imagen se suavizó. Dramas y óperas la retrataron como una figura más compleja, incluso trágica, con ambiciones racionales y capaz de sufrimiento emocional. En el siglo XVIII, con la turcomanía y un menor temor al imperio otomano, Roxelana se convirtió en un personaje más seductor e inteligente, a menudo asociado con la astucia y el encanto. Se convirtió en un símbolo de la capacidad femenina para subyugar a un déspota, aunque esto también la vinculó con la inmoralidad sexual en algunas representaciones. En Europa del Este, particularmente en Polonia y Ucrania, la leyenda de Roxelana tomó una dirección diferente, entrelazándose con la trágica historia del comercio de esclavos. Aunque fue una cautiva, su éxito sin precedentes en la corte otomana la transformó en una heroína nacional. Se le atribuye haber intercedido para detener las incursiones tártaras y se idealizó su origen y nostalgia por su tierra natal. Su conversión al Islam incluso se vio como una estrategia para sobrevivir y ayudar a sus compatriotas. Esta imagen heroica y patriótica, aunque idealizada y con poca base histórica en algunos aspectos, persiste en la memoria popular ucraniana y se ha convertido en una parte importante de su identidad nacional. Las fuentes modernas reconocen su influencia significativa, aunque con diferentes interpretaciones. Algunos la ven como una fuerza para el cambio que rompió las normas tradicionales. Otros, especialmente en trabajos más sensacionalistas, continúan explorando su lado oscuro, su ambición despiadada y su atractivo erótico, a veces con detalles inventados. En última instancia, Hürrem Sultán sigue siendo una figura fascinante y elusiva. Su historia es una mezcla de hechos históricos, rumores contemporáneos, interpretaciones europeas y leyendas nacionales. Fue una mujer de inteligencia y fuerza de carácter extraordinarias que, a pesar de sus humildes orígenes y las limitaciones del harén, logró un poder y una influencia sin precedentes, dejando una marca indeleble en la historia del Imperio Otomano y en la imaginación colectiva de Oriente y Occidente. Bueno, mis queridos suscriptores, ya hemos llegado al final del video. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Ya que siempre leo todos los mensajes y comentarios y procuro contestarlos rápidamente. Para mí, la comunidad de este canal es lo más importante y mi intención es mantenerlos entretenidos y curiosos. Me gustaría recordarles que me pueden ayudar mucho si comentan mis videos. Cualquier comentario, opinión, crítica o idea es bien recibida. También sería ideal que aquellas personas que no se han suscrito a mi canal lo hicieran y activaran la campanita. De esta manera YouTube los notificará de todos los videos que suba. Eso es todo por hoy. Nos veremos en la próxima entrega de Toby Curioso.